A mí me gusta tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí. Pero semejante gilipollez. A ti no te gusta que te traten como a mí, porque tú no eres yo. Y encima pienso, ¿será gilipollas este tío? Es que el gilipollas eres tú, que no conocías a tu colaborador. Ignacio Bonasa, 20 años en banca, doctor honoris causa. Hay muchos tipos de líderes. Gente que prospera, gente que no prospera. Hoy los líderes coercitivos son inteligencia artificial. El que no es líder, el que es jefe, es inteligencia artificial y va a ser sustituido. Quien no va a ser sustituido es el que hace magia, el que se preocupa por los demás, el que tiene interés genuino en los demás. Por lo que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial: dar ejemplo, ser confiable, gestionar emociones, ilusionar, motivar, entusiasmar. Muy bueno eso, ¿eh? Otro tema que solemos hacer con las personas, etiquetar a las personas. Yo sí te etiqueto y digo, ay, este tío es inteligente. A partir de ese momento ya solo te voy a tratar como inteligente. El problema es que te hubiera puesto la etiqueta de tontito y a partir de ese momento solo te trato como tontito. ¿Qué posibilidades tienes tú de dejar de ser tontito? Si es que yo voy a hacerte más tontito todavía. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hoy tengo conmigo a Ignacio Bonasa, 20 años en banca, doctor honoris causa, y no solo eso, sino que un doctorado el 17 de julio. Efectivamente, además un día importante para mí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Contento. La verdad es que mi intención a día de hoy es hablar un poco sobre liderazgo, ¿vale? Tengo que ser sincero contigo y la verdad es que desde que prácticamente empecé a emprender, entendí que liderar era lo más importante para llevar una organización. Para empezar, esta primera pregunta quiero que te la suelto así tal cual. ¿Qué es para ti liderar? Bueno, pues liderar para mí es inspirar, es dar sentido, es dar propósito, es liderar con alma, que sería al final el tipo de liderazgo que yo promuevo, ¿no? Es tener interés genuino en las personas que te han asignado para gestionar. Tener interés genuino es para mí la palabra clave, interés genuino. Las personas que no tienen interés genuino en las personas difícilmente pueden liderar. Por lo tanto, empecemos desde el interés genuino y a partir de ahí sale todo. Y saldrá todo verbos emocionales, es decir, dar ejemplo, confiar, gestionar emociones, ilusionar, motivar. Al final, liderar se trata de poner en práctica un montón de verbos emocionales desde el interés genuino en las personas. Algo que parece muy curioso es que yo entiendo que todo el mundo tiene una historia. Entonces, lo que me gustaría saber es, ¿qué necesitamos conocer de tu pasado para entender a la persona que tengo hoy aquí conmigo? Pues mira, de mi pasado lo que tienes que conocer es que he transitado por un montón de cambios que al final me llevan a lo que soy hoy, ¿no? ¿Y qué cambios he hecho? Bueno, yo estaba en el mundo ejecutivo. En el mundo ejecutivo ocupé en banca todo tipo de posiciones, desde cajero, apoderado, director de oficina, director de zona, director territorial, consejero delegado de BBVA en Portugal, presidente de una filial, director general en una caja, hasta que un día me miro en el espejo y digo, ¿dónde está Ignacio, no? ¿Quién es Ignacio? Y en ese día que descubro un vacío en mí, decido dejarlo todo, decido dejar el mundo corporativo con todas las ventajas que tenía y además procediendo del sector financiero, y empezar de cero. Y empezar de cero en lo que realmente me gustaba. Y lo que me gustaba a mí es el mundo de los negocios. Yo ya de pequeño me gustaba tener una tiendecita en casa y vendía esos productos a mis hermanos cuando venían del colegio con cosas que les provocaban desde dulces y tal, ¿no? Entonces mi mentalidad empresarial ha estado desde siempre. Lo que pasa que muchas veces por circunstancias externas, mi familia, circunstancias del círculo en el que te mueves, pues al final acabé estudiando Derecho cuando en realidad a mí lo que me gustaba era el mundo de la empresa, ¿no? Y al final me metí en banca y sí, subí y progresé, pero al final yo no quería trabajar para otros, yo lo que quería es trabajar para mí mismo, ¿no? Y entonces ahí está el primer cambio de Ignacio, que pasa de ser ejecutivo de alta banca a ser emprendedor partiendo de cero, olvidándose de todos los privilegios que tenía para empezar a tenerse que hacer los gastos de fin de mes a nivel administrativo y llevar todos los temas a nivel administrativo, ¿no? Desde ese momento, ese Ignacio emprendedor que transita y se convierte en empresario, hace distintos negocios, unos le salen bien, otros le salen mal, pero al final todavía ese Ignacio no se encontraba, ¿no? Y hasta hace poco no me he encontrado, ¿no? Igual hace un año a un año y medio, tengo 57 años, hasta hace un año y medio, Ignacio nos ha encontrado y se ha encontrado encontrando el propósito y el sentido que quiere darle a aquello que hace. Y hoy soy un empresario con propósito, y el propósito para mí es llevar bienestar y felicidad a la sociedad. Por lo tanto, me considero un empresario y por lo tanto lo que busco es
rentabilidad y beneficio e ingreso, pero tengo un límite que es el humanismo, que es todo lo que aquello que va en contra de mi propósito o de mi sentido, digo que no. Antes no sabía decir que sí o que no, ahora ya lo tengo clarísimo. El otro día mi hermano me decía, vamos a invertir en Brasil, y como no va con mi propósito, pues supe decir rápidamente que no, ¿no? Otras personas me dicen proyectos que me motivan en esa parte de propósito y sentido y puedo decir que sí, ¿no? Y hace poco descubrí, yo digo, ¿y mi marca personal? ¿Dónde está mi marca personal? Y al final he encontrado que es Ignacio, el de los proyectos con alma. Entonces, al final, yo soy un creador de proyectos con alma, creador de proyectos que al final tienen sentido, tienen propósito y que alimentan de bienestar y felicidad a la sociedad, ¿no? Y ahí me he encontrado a gusto, me encuentro bien y me encuentro muy bien diseñando esas cosas, ¿no? Desde Reseteate, el movimiento social Dale la Vuelta a la Tortilla, llevo la Asociación Europea del Bienestar, la Asociación Europea de Organizaciones con Alma, voy a crear el Parlamento de Líderes Latinoamericanos, el Foro Latinoamericano de Educación y un montón de proyectos en donde digo, ahí es donde estoy, ahí es donde quiero estar. No renuncio a los ingresos, pero esos ingresos tienen que tener un retorno social inmediato y que se vea. Y muchas de las cosas que me han hecho fallar en el pasado, quiero que la gente no falle y hay que arreglar ciertas cosas que no funcionan. Entre ellos, como tú bien sabes, el sistema educativo, ¿no? Ese es lo primero que habría que modificar y ahí es donde me encuentro, ¿no? Ahí es donde estoy a gusto y ese es el Ignacio de hoy, el de los proyectos con alma. Qué bueno. Cuando dices el tema de bienestar, ¿qué es lo que caracteriza a una persona cuando hablamos de bienestar social o bienestar personal o el que tú quieras tratar? Mira, yo hablaba de felicidad y cuando me di cuenta que felicidad era algo tan abstracto que no decía nada, hablo ahora de más felicidad. Entonces ya, cuando yo digo que la gente quiere más felicidad, me da igual el concepto que tenga de felicidad, pero quiere el más, allí ya me empiezo a entender con más gente. Y entonces cuando quiero reducir el concepto de felicidad a algo que todo el mundo lo entienda, lo pongo con bienestar. Todo el mundo entiende que aquello que le da bienestar le da más felicidad. Por lo tanto, más felicidad es igual al sumatorio de bienestar. Cuanto más bienestar tenga, más felicidad tendré. Y al final he descubierto, en mi trayectoria, sobre todo formativa, que hay que sumar de bienestar. Y al final, hasta hace poco eran 7 y ahora he sacado una 8ª cosa. Las 7 cosas son, yo tengo que sumar bienestar derivado de mi cuerpo, de mi pensamiento, de mis emociones, de mi parte trascendental, de mi parte profesional, social y financiera. 7 aspectos. Y ahora me he dado cuenta que hoy en día la 8ª es igual de importante que las otras 7, que es la tecnológica. Entonces, si soy capaz de sumar bienestar a través de estas 7 cosas que he citado, al final tendré mayor felicidad. Por lo tanto, bienestar es estar bien y es estar bien gestionando cosas que el sistema educativo no te ha enseñado, que son estas 8 cosas. En la medida que tú no las gestionas, las va a gestionar otro por ti, o va a ser el viento, ¿no? Al final hay una frase que me encanta que es, no puedo gestionar la dirección del viento, pero sí ajustar las velas para llegar a mi destino, ¿no? Entonces, la dirección del viento tú no la puedes cambiar. Lo que sí que puedes hacer es ajuste de velas para que la dirección del viento adversa no te impida llegar a tu destino. ¿Qué ajuste de velas tienes que hacer? Gestionar estas 8 cosas. Si no, van por libres. Y es que en un mundo de urgencias, porque todo lo que hay fuera de esta entrevista es urgencia. Es tengo que llevar a los niños al colegio, mi jefe me ha pedido un dossier, tengo que hacer no sé qué cosa que me ha dicho mi familia. Al final, en ese mundo de urgencias no cabe lo importante. Y lo importante es todo lo que te estoy diciendo. Estas 8 cosas son realmente importantes. Y el día a día hace que esto, que es sentido común, se olvide. Entonces, lo que hacemos nosotros en nuestros cursos es rescatar a la gente del día a día, rescatarles de las urgencias para decirles cosas importantes y que en esas cosas importantes vean que se juegan bienestar y felicidad, que no es cuestión de su situación externa o de las cartas que le ha dado la vida, que son cosas que pueden gestionar ellas independientemente de las cartas que le ha dado la vida. Para encontrar a veces ese sentido de la vida de lo que estabas hablando hace un momento, muchos de nosotros tendemos a pensar que ya llegará. En cambio, creo que existe una fórmula para poder conseguirlo, o al menos empezar a pensar más en él de forma consciente y no tan inconsciente. Yo siempre había pensado que es que cuando tú tienes un problema de verdad que es un problemón, como por ejemplo la muerte de alguien, la enfermedad de alguien, es cuando te empiezas a replantear la vida y te das cuenta que a lo mejor todo aquello que estabas pensando en ese momento no es solo eso, sino que hay mucho más, ¿no? Pero también creo que somos capaces de poder resetearnos y podernos hablar con nosotros mismos y decirnos, hey,
qué es lo que estamos haciendo y dónde queremos ir. Entonces, yendo un poco por aquí, entiendo que tú debes tener unas pautas o algo que deriven a esa persona, ¿no? y que le expliquen un poco qué hacer si no se encuentran. ¿Cuál crees que te...? Mira, nosotros necesitamos en todo momento resetearnos. Uno de los verbos que el sistema educativo no nos ha enseñado, ¿no? Y por no decir resetearnos, que es un término que no recoge el diccionario de la Real Academia, porque es un anglicismo, vámonos al de la Real Academia, que sería reiniciarnos, redescubrirnos, ¿no? Nosotros tenemos que estar en continuo proceso de reinicio y de redescubrimiento y tenemos que resetear nuestro autoconocimiento, nuestra autogestión personal, nuestra gestión de los demás y nuestro compromiso. En la medida que nos reseteamos es cuando aparece el sentido de la vida y es cuando vemos la utilidad de ver cuál es el sentido de la vida, es decir, el motor que me hace cada mañana levantarme e ir donde tengo que ir. Entonces, si yo me reseteara cada cierto tiempo y yo tuviera esa necesidad de hacerla cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, igual que un coche. A mí me hace muchas gracias, y yo digo siempre en los talleres, si en lugar de tener 15 personas tuviera 15 coches, los 15 coches se gestionan muy bien, porque pasan una ITV donde le revisan todos los parámetros. Pero como tengo personas, cuando les pregunto cuál es la ITV que pasan, lo máximo que pasan es un análisis que le hace obligado la empresa a nivel clínico con lo más superficial que hay. Eso no es una ITV de un ser humano, porque eso contempla solamente una de las partes, que es la del cuerpo. Pero, y tu ITV del pensamiento, y tu ITV de las emociones, y tu ITV de lo trascendental, y tu ITV financiera, y tu ITV social, y tu ITV profesional, y tu ITV tecnológica. Debemos de hacer un reseteo global de ¿me estoy gestionando bien en estos 8 parámetros? Entonces, resetearse es hacer un reset. Y la palabra reset tiene 5 letras. R, que sería de reiniciar, es decir, desbloquear, igual que un ordenador. La E, de empezar a responsabilizarme. Tengo que empezar a responsabilizarme de lo que depende de mí y dejar de responsabilizarme de lo que no depende de mí. Mi pareja no depende de mí. Mi jefe no depende de mí, pero sin embargo mi actitud sí que depende de mí. Entonces tengo que empezar a responsabilizarme de lo que sí que depende de mí y dejar lo que no depende de mí, que es dirección del viento y no es ajuste de velas. Sería la S, solucionar problemas, es decir, abordar el conflicto. Hace un poco lo hablábamos, los conflictos al final los tendemos a meter en un cajón y creemos que con eso se solucionan. No, si tú tienes un problema interno que no funciona algo de ti, si lo congelas, lo que hace es crecer. Si tienes tendencia a un pensamiento verdugo o a un pensamiento perfeccionista, todo eso habrá que gestionarlo. Lo que pasa es que nadie nos ha explicado cómo gestionar todo eso. R-E-S, otra E, la que estamos hablando ahora, encontrar el sentido. Cuando haces un reset dentro de esta señal que te digo, la E de encontrar el sentido, tendrías que revisar cuál es el sentido que te inspira en este momento actual cuando estás haciendo ese reset. Y por último la T de transformarte, cambiar, porque lo que está alrededor cambia y se transforma. Si tú no te transformas, lo que está a tu alrededor se quedará lejos de ti y fuera de ti, ¿no? Entonces, resetearse es hacer un reset es redescubrirse, y para eso tenemos que concienciarnos, porque como el sistema educativo lo que ha hecho es preponderar la inteligencia racional sobre la inteligencia emocional, todo lo que es inteligencia emocional no nos lo ha dicho. Hacer un reseteo es meter dentro de nosotros inteligencia emocional. El principal problema que tenemos es que no sabemos gestionar nuestra inteligencia emocional. Sabemos dónde está Antananarivo, que es la capital de Madagascar, sabemos algo del logaritmo neperiano de E, que no sé ni siquiera lo que es, pero me lo enseñaron y no lo he tenido que aplicar en mis 57 años de vida, pero sin embargo la técnica de respiración abdominal, que me hubiera venido muy bien que me la explicaran, porque me permitiría respirar con el abdomen de forma inversa, lo que lo hago con el pulmón, y me permitiría autocontrolar y gestionar mucho mejor mi estrés, eso no me lo enseñaron. Entonces, lo que produce bienestar y felicidad no te lo enseñaron, y sin embargo, el conocimiento de dónde está Antananarivo o el logaritmo neperiano de E, sí, pero ¿cuándo cambiaremos el sistema educativo? Si ya nos hemos dado cuenta que el sistema educativo no nos enseña a ser más felices y a tener mayor bienestar, que cambie de una vez. En Harvard, los sistemas anglosajones son mucho más experienciales que los latinos y españoles, ¿no? Harvard, la asignatura que más alumnos tiene se llama felicidad, 400.000 estudiantes. Les enseñan de un modo experiencial cuáles son los componentes que dan felicidad. Yo quiero saber eso. Si de cada 100 personas, 85 son más felices haciendo esto, yo quiero saber y que me lo enseñen.
¿Por qué a mí no me lo van a enseñar? ¿Porque estoy en Latinoamérica? ¿Porque estoy en España? Yo quiero saber de bienestar y felicidad en mi sistema educativo. Y eso es lo primero que hay que empezar. Porque hoy hay ausencia de liderazgo, que empezaba la entrevista con preguntándome qué es para ti liderar. Hay ausencia de liderazgo porque hay ausencia de inteligencia emocional. Y hay ausencia de inteligencia emocional porque el sistema educativo no nos dotó de conocimientos de inteligencia emocional. Y ahí es donde está la pescadilla que se muerde la cola. ¿De qué vivimos las consultoras? De hacer que en las empresas haya más líderes. ¿Cómo? Enseñándoles a los 40, 50 y 60 años lo que el sistema educativo debería haber enseñado de 12 a 17. Y sabes una cosa, de 12 a 17 es muy fácil aprender eso, pero cuando tienes 40, 50 y 60, que la bolsa de tu vida está llena, lo primero que tienes que hacer es desaprender para poder meter las cosas nuevas. Cuando yo doy estos cursos a chavales de 12 a 17 no me cuesta nada. Son esponjas, porque la bolsa de su vida está medio vacía y por lo tanto todo lo que les digo entra. Y por lo tanto todo lo que les digo y le hablo sobre liderazgo fluye de una manera mucho mejor que cuando estoy con adultos, que hay gente que lucha contra el consultor porque precisamente cree que eso es un esfuerzo adicional a todo lo que tiene. Pero es que es así como habría que hacerlo, no como lo has aprendido tú. Y esa es la situación, ¿no? Que cambie el sistema educativo. Desde aquí y desde todos los foros a los que voy, yo animo a hacer una revisión del sistema educativo y que sea un educativo para hacer gente feliz, más feliz, y que den herramientas para ser más feliz y tener mayor bienestar. Se cree la gente, me levantan la mano y me dice, ay, sí, pero a mí mis padres, claro, pero es que tus padres, a que tampoco te enseñaron la técnica de respiración abdominal, tampoco. ¿Por qué? No porque no te querían, sino porque a ellos tampoco se lo enseñaron. Por lo tanto, venimos de un sistema educativo que perpetúa este tipo de ineficiencias, ¿no? Y al final no nos enseñan lo que tienen que enseñarnos. Cuando un niño está depresivo, ¿no? Oye, niño, ten una actitud más positiva. Pero es que no basta con decir al niño ten una actitud más positiva, le tienes que dar herramientas para que ese niño pueda tener una actitud positiva. Hay un libro que se llama Optimismo Vital, de Bernabé Tierno, que es grueso el libro, que tendrá 100 herramientas. ¿Por qué esas herramientas están en un libro que no está en el sistema educativo, que es cuando deberían de habernos enseñado de hábitos? Porque hablar de inteligencia emocional es incorporar hábitos que me permiten ser mucho más feliz y tener mayor bienestar. Como no me han incorporado esos hábitos, no los tengo cuando tengo 40, 50 y 60 años. Y por lo tanto, efectivamente, tiro de lo que he ido encontrando en la vida. Unos han encontrado herramientas y las han incorporado, pero otros no. Hay gente que como ha estado embarazada, y ha pasado por yoga o ha tenido alguna enfermedad, la técnica de respiración abdominal le ha llegado, pero el que no ha estado embarazado, no ha pasado por un hospital o no ha hecho yoga, pues la técnica de respiración abdominal igual no ha llegado, pues la ha perdido. ¿Por qué tiene que perder la técnica de respiración abdominal? Si se lo hubieran enseñado de pequeñito, podría respirar perfectamente con el abdomen y con el pulmón dependiendo de las situaciones. Pero ahora me cuesta, yo no la tengo incorporada como hábito. Ya sé que no puedo. Lo que puedo es contarla y hacer que los demás la incorporen, eso sí. Has mencionado 2 veces, o más veces, el tema de la respiración abdominal. ¿Cómo se hace eso? Explícamelo. Es que para eso hay un vídeo de YouTube que lo hace muy bien, pero la clave, y te quiero decir, yo podría decir cómo se respira, no está en que yo te lo cuente, es como todos los cursos que doy yo sobre inteligencia emocional. Allí lo único que aprendes es el concepto. Cuando lo veas en YouTube, lo único que verás es el concepto. La clave es la repetición, y eso se hace fuera de sala o fuera de que yo te cuente cualquier técnica. Entonces, cuando te enseñan una técnica, tú tienes que llevarla al consciente para que en un determinado día te salga de manera inconsciente. Es como la conducción. Al principio, cuando nos enseñaron a conducir, llevamos al consciente donde poníamos los pies, en el freno, el embrague o el acelerador. Pero con el tiempo repetíamos y ya se hace inconsciente. Ahora tú ya no sabes lo que pasa por debajo. Yo no sé cómo muevo los pies, pero el coche funciona. Es más, me cuesta mucho explicar a alguien cómo muevo los pies para que yo funcione. ¿Por qué? Porque tengo incorporado el hábito dentro. Entonces el hábito se adquiere por repetición. Por repetición. Entonces, cuando veáis un vídeo de YouTube donde os enseñen la técnica de respiración abdominal, lo comprenderéis fácilmente
no me voy a detener ahora a hacer un curso de técnica de respiración abdominal, pero la clave estará en respirar con el abdomen de forma inversa como lo hago con el pulmón, de tal manera que estás controlando la tensión y ansiedad de una situación. Es decir, en un momento que sale ansiedad o tensión, automáticamente, no de manera consciente, me pongo a respirar con el abdomen de forma inversa a lo que le hago con el pulmón. Eso requiere una técnica aprendida y una repetición continua que hace que se quede como ha pasado con el tema de la conducción, ¿no? Tengo un vídeo que a mí me encanta, es un vídeo de un niño indio de 4 años que te cuenta, y yo lo pongo siempre como el ejemplo de en qué consiste meter hábitos dentro de ti. Y este niño nos viene a decir que no entiende por qué la gente se encarga de repetir justamente lo que no debe repetir. Es decir, la gente se encarga de repetir estar preocupado. Entonces, están preocupados continuamente y se vuelven unos expertos en estar preocupados. Y además ya les sale inconscientemente estar preocupado ante cualquier situación. O hay gente que se vuelve especialista en detectar el punto negro del cuadro blanco. Se vuelven tan especialistas que entran en una sala y van a detectar el mínimo fallo, lo va a ver a la perfección, ¿no? Y el niño al final acaba diciendo, si todo se trata de repetición, ¿por qué en lugar de repetir lo malo empezamos a repetir el hábito de la alegría, el hábito de estar contento, el hábito de la actitud positiva? Es que entonces cambiarían nuestras vidas. Es tan sencillo como llevarlo al consciente, porque después de ver ese vídeo yo no puedo entender gente que repita el hábito que justamente le lleva a niveles de infelicidad y a niveles de no bienestar. Entonces, se trata de repetir lo que vale. Técnica de respiración abdominal, hay que meterla. La técnica del faro, que significa en comunicación que cuando estás dando una charla a una sala, giras como el faro, tienes que incorporarla cuando estás dando una ponencia, ¿no? Al principio, yo cuando iba, tenía que llevar en la cabeza, tienes que hacer la técnica del faro, tienes que hacer la técnica del faro. Pero ahora, cuando voy a dar cursos, no la tengo que pensar porque me sale inconscientemente. El problema es cuando empiezas a hacer una repetición de una técnica, es que al principio te sale mal, al principio harás como un faro oxidado. Y no se trata de hacer un faro oxidado, se trata de hacer un leve giro y que todo el mundo se sienta mirado. Esa es la técnica del faro. Solo se logra repitiendo, y al final te vuelves un experto en la técnica del faro. Todas las herramientas de inteligencia emocional se trata de repetir buenos hábitos. Hay gente que se da autoinstrucciones negativas. Es decir, qué mal, lo voy a hacer fatal, me van a sacar a dar la ponencia y no lo llevo preparado, qué mal lo voy a hacer. Y al final sale y lo hace mal. ¿Por qué no aplica la técnica de autoinstrucciones positivas? Joder, qué bien lo llevo controlado, soy el que más sabe de la sala, voy a lucirme. Y automáticamente sales y lo haces bien. Es cuestión de tenerlo incorporado como hábito. Y hay que trabajarlo, y hay que dedicarle tiempo. Y el tiempo sería mucho mejor de 12 a 17 y me dirás, sí, pero ahora ya no tengo 12 a 17. No, pero igual tus hijos van a tener 12 a 17. No cometas el mismo error con tus hijos. Enséñale de 12 a 17 años lo que no te han enseñado a ti con 12 a 17 y ahora te va a costar un poquito más. Hay una frase que me gusta mucho que es la repetición hace el maestro. Y es una cosa que siempre he llevado inculcada en todo lo que he ido haciendo a lo largo de mi vida. El tema es, durante todo este tiempo que has estado, entiendo que pasando por todas y cada una de tus experiencias, ¿por qué crees que a día de hoy la educación sigue siendo la misma? ¿Por qué crees que lo que se daba en su momento se sigue dando a día de hoy, simplemente con actualizaciones de época, si es que existen, y con actualizaciones de matices que a lo mejor pues, pasan por desapercibidas? Y en cambio, lo que no hacen es meter a lo mejor pues, más herramientas de autoconocimiento, más herramientas de gestión o simplemente educación financiera. Pues será la talla de los políticos que no quieren abordar un problema que está ahí encima de la mesa. O la incapacidad de los políticos para consensuar un cambio que esté por encima de la política y por encima de las ideologías. Aquí no se trata de ideología, es que se trata de cambiar el sistema educativo para que prepare a la gente para estar más feliz y estar más bien, y además que esté preparada para un puesto de trabajo. Esta mañana estaba en Zaragoza comiendo con mi sobrino que hace formación profesional. Y dices que yo no entiendo cómo en la universidad no preparan para el trabajo y sin embargo a nosotros en formación profesional nos están preparando para el trabajo. Y yo, joder, qué buena reflexión, porque es verdad. La universidad no te está preparando para el trabajo con un montón de conceptos que no valen para nada y por lo menos en formación profesional te dan lo práctico para que salgas y puedas ejercer lo que te están enseñando, ¿no? Entonces se necesita un consenso desde la política en el que haya una vocación de decir
nuestros ciudadanos qué necesitan cuando sean mayores. Y a partir de ahí decir, ¿necesitan lo que tienen actualmente? Sí, pero necesitan algo que no se está dando, que es inteligencia emocional. Y entonces ese clic de decir, vamos a dar la misma importancia al mundo de los conocimientos, a dónde están Tanararivo, al logaritmo neperiano de E, a cuando el límite de la función tiende a infinito, el mismo nivel de importancia a la técnica de respiración abdominal, a la técnica de autoinstrucciones positivas, a trabajar la actitud, a trabajar el autocontrol, la autodependencia, a trabajar el cuerpo, el pensamiento. A mí me enseñaron a trabajar el cuerpo odiando la educación física. O sea, no tenía gente que me hizo querer la educación física, como tampoco me hicieron amar la lectura. Es que también depende de los profesores. El sistema no filtra y tenemos profesores que efectivamente son como el del Club de los Poetas Muertos, un profesor no convencional en un colegio inglés convencional, que son capaces de entusiasmar a sus alumnos con Shakespeare y formar un club de poetas, pero lo dejamos a la casualidad de qué maestro te toque, o realmente seleccionamos y preparamos a nuestros maestros bien para poder impartir inteligencia emocional y que cuando transmitan lo que tienen que transmitir enganchen a la gente, comprometan a la gente. Un poco eso que has dicho antes, ¿no? Un tema de que las organizaciones necesitan de un departamento de recursos humanos para que filtre un poco el perfil que va a entrar dentro de la organización y por lo tanto se va a encargar de analizar muy bien a la persona que va a entrar. En el tema educativo pasa lo mismo. Al final, cualquiera que tiene una carrera, no estoy diciendo con esto que la gente que no, es decir, que vaya a educar o que estén en puestos de educación no tengan las aptitudes ni sean capaces, pero sí que es verdad que tengo la sensación de que a todos les enseñan de una misma forma. Por lo tanto, todos los que llegan a la educación tienen la misma forma de educar, a no ser que exista una persona que en este caso sea disruptiva o que pretenda hacer la educación de otra forma. Es correcto, depende de la persona y del grado de inteligencia emocional que tenga. Pero es que no debería ser así, debería ser que el sistema educativo no dejara filtrar a profesores que no tienen la inteligencia emocional suficiente para impartir clase de inteligencia emocional, ¿no? Fíjate si falla el sistema educativo. Mi hermana hace medicina y dirías, coño, en medicina habrá asignaturas de inteligencia emocional donde les enseñan a los pacientes, a los médicos, cómo comunicar al paciente un diagnóstico de muerte. Eso significa comunicación asertiva, porque hay médicos que, diciendo el diagnóstico al paciente, se lo cargan directamente, y hay otros que le alargan la vida solo por cómo se lo dicen. Eso significa comunicación asertiva, significa una comunicación con inteligencia emocional, significa comunicación movilizadora, motivadora, abierta, directa, fluida, empática. ¿Dónde enseñan eso? A mi hermana no se lo enseñaron. Mi hermana estudió medicina hace años, pero yo creo que el sistema educativo sigue todavía perpetuando los errores que tiene. O yo, que estudié licenciatura en Derecho, ¿me enseñan a mí a cómo tratar a una persona a la que le pueden caer 30 años de cárcel? ¿Me enseñan a cómo llevar a esa persona emocionalmente? Pues tampoco te lo enseñan. Es decir, el sistema educativo no tiene unos canales en donde la inteligencia emocional fluya. Y entonces tenemos al final los problemas que tenemos todos. O sea, yo querría, si empezar otra vez de cero, que de 12 a 17 me enseñaran todo esto que estoy enseñando yo a gente de 40, 50 y 60. Porque es el momento, porque ahí es el momento de incorporar hábitos. Claro, a un tío de 50 años le vas a decir, y ahora tienes que incorporar este hábito. Fuera tengo urgencias. El mundo está lleno de urgencias, tengo urgencias, y me dices que yo tengo que sacar algo para meter algo que es mucho mejor. Ese es el grave problema, que a los 50 ya estoy saturado. ¿Cómo voy a hacer un proceso de desaprendizaje para aprender algo nuevo? Si lo hiciera de 12 a 17 no pasaría nada, porque lo que estoy haciendo es aprender, no desaprender, y por lo tanto entra directamente. Entonces, en la medida que haya talla política para darse cuenta de todo esto y que al final pasa por un consenso, por lo tanto todos son responsables, pues no cambiará nada. Cuando alguien piense realmente en los ciudadanos y que los ciudadanos están en la base de todo y hagan cosas para los ciudadanos, pues entonces igual cambia el sistema, especialmente en España y en Latinoamérica, que es donde básicamente yo doy mis cursos y veo estas dolencias, porque son dolencias, porque al final duele. Es como dale la vuelta a la tortilla. He tenido que crear un movimiento social que se llame Dale la vuelta a la tortilla para enseñar a la gente a dar la vuelta a la tortilla. Es decir, para enseñar a la gente a cómo dar la vuelta a situaciones de dolor para convertirlas en vitamina.
¿Por qué el sistema educativo no tiene una asignatura que se llame darle la vuelta a la tortilla o como quieran llamarla? ¿Qué quieren llamarla? ¿Resiliencia porque queda más bonito? Resiliencia. Pero yo quiero este concepto más de ir por casa, darle la vuelta a la tortilla. Y tenemos que lanzar este mensaje a la sociedad de decir, hay posibilidad de dar la vuelta a la tortilla. Y como no te lo han enseñado, este movimiento lo que pretende hacer es, por un lado, que la gente normal comparta cómo le da la vuelta a la tortilla y me llegue cómo lo suelen hacer en un tema de salud, en un tema de pérdida de un ser querido, en un tema de que he perdido mi puesto de trabajo, en un tema que me ha arruinado. ¿Cómo le han dado la vuelta a la tortilla? Yo quiero que me lleguen esas historias. Y también de gente famosa, porque tienen además un componente de notoriedad que va a hacer que se extienda mucho más rápido. Entonces, el movimiento este que he creado de darle la vuelta a la tortilla son embajadores que lo que tienen que hacer es potenciar esto y llevar a la sociedad instrumentos que permitan que la gente pueda dar la vuelta a la tortilla de su vida, tantas veces como quiera, porque este es un movimiento muy bueno, que es, tengo la posibilidad de darle la vuelta a la tortilla tantas veces como quiero hasta que la tortilla quede del gusto mío. Que me he equivocado, mañana se la vuelvo a dar hasta que quede a mi gusto. Entonces, este mensaje tiene que llegar, que se puede dar la vuelta a la tortilla, que hay formas de dar la vuelta a todo, a lo malo, que hay formas de apalancarse en lo bueno para superar lo malo y que si no puedo, hay gente que me puede ayudar. Hay especialistas, el movimiento tiene una parte de compartir estas recetas y hay otra parte que igual hay que ir a especialistas, a terapeutas, a coach, a psicólogos. Sí, también están ellos, son especialistas. Si yo cuando tengo un problema de huesos voy a un traumatólogo, ¿por qué si yo tengo un problema relacionado con psicología no voy a un psicólogo? Si es que es lo mismo. El traumatólogo ha estudiado 6 años de carrera más especialización y el psicólogo lo mismo. Entonces, ¿por qué está tan mal visto hasta hace unos años el ir a un psicólogo? Cuando yo estaba en los cursos tenía compañeros que me criticaban porque yo recomendaba ir al psicólogo. Es una inversión ir al psicólogo. Es que es la mejor inversión. O sea, mucho mejor que cualquier otra de las cosas que podemos hacer. Yo invierto en ir al psicólogo. Y invierto no porque tenga algún problema, sino porque quiero conocerme mejor y porque con el psicólogo me confronto y descubro cómo me autoengaño y cómo me boicoteo. Entonces yo pago una sesión para descubrir niveles de felicidad y de bienestar que yo mismo me estoy tapando. Eso mismo se lo quiero recomendar también a la gente, no pasa nada. En Estados Unidos todo el mundo tiene un psicólogo de cabecera. Aquí en España eso del psicólogo de cabecera tendremos que meterlo en el sistema, pero no lo hay. Creo que pasa por seguridad social, pero tarda un poco más. Es decir, a lo mejor... Hay seguridad social, pero hay que ver qué tipo de sesiones tienen. Sesiones de 15 minutos no valen. Es que hay gente que necesita sesiones de 1 hora una vez a la semana. Es que hay que adaptarse al paciente. Y probablemente el sistema de sanidad español tendría que estar mucho más cauto con la salud mental. Si hemos descubierto que la salud mental es uno de los graves problemas de los españoles, coño, cubrámoslo con el sistema público de salud. Y 2, si el sistema público de salud no lo cubre, yo haría presupuesto financiero, como hemos dicho, hay que hacer también un fondo de emergencia que cubra situaciones como esta. Claro, el tema es que aquí es donde veo la mayor complicación, que es, yo ya no llego a final de mes como para poder coger y decir, vale, me voy a dejar 50, 60 euros en un psicólogo que ahora, mira, estoy mal, pero ya lo haré. Pues para eso tendremos que enseñar a las personas a crear fondos de emergencia, reduciendo gastos de otros sitios, como aplicaciones como la vuestra de EFIX hace, ¿no? Es decir, al final tenemos que enseñar a las personas a cómo reducir gastos de luz o gastos de agua o gastos banales que no conducen a nada y que de ese poquito al final creo un fondo de emergencia que cuando viene una dana tiro del fondo de emergencia, que cuando viene una situación grave que me tira al suelo y me tira a una profunda depresión, puedo coger para ir a un psicólogo, ¿no? Entonces hay que enseñar a la gente el tema financiero. De mis 8 patas, una de ellas es la parte financiera. Primero tengo que tener un autoconocimiento de cómo soy yo a nivel financiero y después tengo que ver qué educación financiera tengo, si soy capaz de organizarme y planificarme financieramente, si soy capaz de destinar fondos a mi desarrollo personal y profesional y si soy capaz de crear un fondo de emergencia. Todo esto tenemos que hacerlo. Yo desde la formación, tú desde la creación de EFIX y de todo un mundo de soluciones que puede haber, ¿no? Y tenemos que ser capaz, gente como tú y gente como yo, de hacer ver a la gente lo que el sistema financiero, lo que el sistema educativo, no hace ver.
que es la necesidad de, si no lo ha hecho el sistema financiero, ¿qué hago? El sistema educativo, ¿qué hago? Digo, ¿echo la culpa al sistema educativo? ¿O lo que hago es busco la solución y al final me cuido mis finanzas o cuido mi salud mental? Porque no basta con decir, es que la culpa la tienen los políticos, es que la culpa la tiene el sistema. Pero entonces, ¿con eso te excusas para no tener mayores niveles de bienestar y mayores niveles de felicidad? No vale. Es decir, hay que ajustar velas independientemente de la dirección del viento. Ya sabemos que la dirección del viento no funciona, pero eso no quiere decir que tú no tengas que ajustar velas y coger un manual y ponerte a mirar los conceptos básicos de finanzas o los conceptos básicos de salud mental. Me decía un socio que en Estados Unidos el libro que recordaba, porque hizo el bachillerato allí, el libro que recordaba más importante se llamaba Psicología. Aquí en España, yo en mi sistema educativo de mis años, jamás vi un libro que se llamara Psicología. Y probablemente ahora en muchos colegios tampoco. Es cierto que como esto funciona ahora por comunidades autónomas, hay algunas que están evolucionando más rápido que otras. Pero todavía las que evolucionan, todavía les queda tiempo para posicionarse en los niveles que se requiere de formación en inteligencia emocional y en todos los temas de los que estamos hablando, ¿no? Algo interesante de lo que acabas de mencionar. Hace un tiempo es decir, al final alguien cuando pretende hacer algo nuevo que nunca ha hecho antes, parte de una base cero, ni conocimiento ni habilidad. Como hemos dicho antes, la habilidad, es decir, repetir algo en el tiempo, hace que te vuelvas un experto o al menos generes ese hábito de esa habilidad en concreto. El tema es que a medida que yo iba planteando la situación e iba avanzando, algo curioso que me quedó muy claro es que, aparte de repetirlo muchas veces, debía disfrutar de lo que estaba haciendo. El tema de no disfrutar de lo que estaba haciendo me generaba una disonancia. ¿Por qué? Porque yo quería conseguir algo, pero mi interior no era capaz de poder asimilarlo. Por lo tanto, era muy complicado conseguirlo. Entonces, el tema es que me topé con un concepto muy, muy curioso que son las creencias limitantes. Cosas que llevamos es decir, llevamos intrínseco desde que somos pequeños, pero que no nos damos cuenta cuando nos hacemos mayores. Entonces, partiendo de esta base, a veces pienso, vale, si yo no soy capaz de poder ir a un psicólogo por X, si yo no soy capaz de poder darme cuenta de esto, si, por lo que hemos dicho antes, no somos capaces de ver el objetivo, porque aún no lo tenemos incrustado, porque aún no lo sabemos, ¿qué podemos hacer para empezar ya a trazar ese mapa o a trazar esas velas para saber un poco la dirección que deberíamos tomar? Mira, primero has hablado de habilidades y conocimientos que suman, pero para mí hay uno que falta ahí, que es la actitud que multiplica, ¿no? Entonces, la actitud para mí lo es todo. Entonces, lo primero que deberíamos de ser fuertes en trabajar nuestra actitud, porque la actitud lo puede absolutamente todo. Es decir, para mí una de las claves en la historia que te contaba de Viktor Frankl no solo está en el sentido de la vida que tenía Viktor Frankl, está en la actitud que tenía. Hay una película que está inspirada en Viktor Frankl, que no es real, que es La vida es bella, en donde el padre se encarga de dibujar en los campos de concentración una realidad maravillosa a su hijo, ¿no? Es esa actitud positiva, es decir, la actitud positiva es la que da fuerza para cambiar lo que queramos cambiar independientemente de cuál sea la situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer cómo somos en actitud. A mí me hace mucha gracia, te voy a contar una anécdota que me ocurre en los cursos de formación. En los cursos de formación yo les preguntaba al principio si son optimistas o pesimistas. Entonces le preguntaba al primero en voz alta y decía optimista. Ya toda la fila, todo, el formato de U que tenía la sala, decía el 100% que eran optimistas. Entonces yo decidí, claro, se dejan influir, si el primero dice optimista ya, optimista a todos y no se atreven a decir la verdad. Entonces, a partir de ahora, lo que hago es cerrado. Y al cerrarlo y escribirlo en un papel y sobre cerrado, el 97% sigue diciendo que es optimista. Entonces yo entro en crisis porque yo... Coño, ¿será que todos los que trabajan en una empresa son optimistas? O dos, todos los que mandan a formación son optimistas. O tres, para que se habrá creado la categoría de pesimistas si es residual, ¿no? Y la clave está en que la gente no se conoce. Entonces, si un optimista que no lo es se encuentra con un libro de optimismo vital, no lo va a comprar. Lo que hará es, lo comprará y dirá, esto es para mi mujer, no dándose cuenta que el primer pesimista es él. Entonces, para conocer qué eres, no basta con pensar lo que eres, que es hacer introspección. Tú tienes que preguntar a los demás cómo te ven. Entonces, si en el curso un cajero dijo una vez, el que es pesimista es mi interventor, ese sí que es pesimista. Al día siguiente vino el interventor, le hicimos la pregunta y dijo que era optimista. ¿Quién crees que tiene la razón? ¿El cajero o el interventor diciendo que era
optimista cuando el cajero le veía pesimista? Pues mira, si ahora empiezo a preguntar a la mujer del interventor y me dice pesimista, a los hijos del interventor y me dice pesimista, al jefe del interventor y me dice pesimista, a los compañeros del interventor y me dicen pesimista, a los amigos del interventor y me dicen pesimista, ya se puede empeñar ese interventor de decir que es optimista. En realidad es pesimista, porque la diferencia entre optimista y pesimista es la energía que emites. El optimista emite energía positiva, el pesimista energía negativa. ¿Quién la mide? ¿El que recibe o el que emite? El que recibe. Si todos los que reciben de esa persona esa energía negativa, eres pesimista. Entonces, tú tienes que contrastar lo que tú piensas, soy optimista, con lo que piensan los demás, y al final te darás cuenta que no eres tan optimista como crees. Y ahí es cuando empezarás a trabajar el optimismo y la actitud positiva. Y te comprarás un libro que hable de optimismo y empezarás a incorporar a tu vida herramientas y técnicas que por repetición formarán parte de tu vida. Entonces, para mí, una de las claves por donde empezar es por la actitud, revisar la actitud que tienes ante la vida, porque ahí te lo juegas el 90%, como digo, que es que la actitud multiplica y por lo tanto ahí te juegas todo. Un emprendedor, que hablábamos del mundo del emprendimiento, se lo juega en actitud. La actitud mueve no tener ni siquiera conocimientos y habilidades, pero si tienes la actitud, hostia, ya te vendrán las ganas de tener los conocimientos y las habilidades. Pero si falla la actitud, ya puedes tener conocimientos y habilidades que no tienes absolutamente nada. La vida es muy dura para ir por la vida sin la actitud correcta, ¿no? Y además, cuando sales a la calle, lo primero que hacen es bombardear tu actitud. Entonces tienes que protegerla. A mí me gusta hablar mucho de este efecto que tiene Israel en su país, que es ¿cómo se llama? La cúpula de hierro, ¿no? Una cúpula de hierro que le protege de cuando le echan misiles. ¿Cuál es nuestra cúpula de hierro, no? Es decir, nuestra cúpula de hierro, ¿vamos por la vida con cúpula de hierro o vamos abiertos a que nos bombardeen nuestra actitud en la vida? Entonces yo creo que tenemos que desarrollar una cúpula que nos proteja para saber rechazar todo aquello que nos llega, que bombardea lo que nos cuesta mantener. A mí me cuesta mucho mantener la energía positiva. Yo soy un productor de energía positiva, pero me cuesta mantenerla. Entonces lo primero que he hecho es marginar de mi vida a la gente negativa. Yo no estoy dispuesto que en mi vida haya gente que robe mi energía. Me cuesta mucho producirla. Y si forman parte de mi vida porque son familiares o seres muy queridos, reduzco el contacto, o lo que hago es incrementar el número de personas con energía positiva para diluir el efecto de energía negativa que me puedan dar esas personas. Entonces, debemos proteger lo que tenemos dentro y lo que estamos construyendo desde la energía positiva y desde el optimismo y de la actitud, ¿no? Entonces, eso es el primer paso que digo siempre, la actitud positiva. Entonces, para mí, si me pones a pensar, solemos hacer con Víctor Frankl un cuadro de las herramientas que he utilizado. Para mí hay 3 que son vitales. La primera, la actitud, optimismo y buen humor. La segunda, el sentido de la vida. Y la tercera, la comunicación, que también hablábamos de la importancia de la comunicación. La comunicación lo es todo. Si es que nosotros nos comunicamos, queramos o no queramos, incluso no hablando estamos comunicando. Cómo vestimos estamos comunicando. Los gestos que hacemos, absolutamente todo. Y tampoco nos han enseñado eso, ¿no? Y en la vida te lo juegas con comunicación. Te lo juegas con comunicación cuando estás con tu pareja, qué película se elige. Te lo estás jugando con comunicación, o qué comida se come, o a qué restaurante se va, o muchas cosas en la vida te las estás jugando con comunicación. Y no nos han enseñado comunicación asertiva, ¿no? Hay 2 modelos, el modelo latinoamericano y el modelo español. El modelo latinoamericano es adulador por naturaleza, que no te enteras al final lo que quiere decirte porque como teme hacerte daño no te lo dice. Y el modelo español, vómito directo, que te dice todo y te mata como te lo dice. Ninguno de los modelos es bueno. Hay un modelo de comunicación asertiva que es decir lo que pienso sin herir al otro, ¿no? Ese modelo habría que practicarlo muchísimas personas en Latinoamérica y en España para posicionarnos en el modelo idóneo, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo podemos ser buenos líderes? En este caso, si quieres, vamos a diferenciarlos. Para mí son 3 puntos súper importantes, ¿no? Pero al final es como las patas de una mesa. Necesitamos salud, porque si no, no podemos hacer lo demás. Amor y, por último, el dinero. O al menos así es como lo concibo yo hasta el día de hoy. Lo que quiero saber, en este caso, es cómo puedo ser un buen líder en cada una de estas áreas. Para mí, has rescatado una palabra que no había dicho en todo el rato.
que está ligada al interés genuino. Cuando yo digo que el líder tiene en el mundo de la empresa que tener interés genuino en las personas, estoy diciendo en el mundo personal que tienes que tener amor a las personas. Entonces, vengo de una fundación de México que la quiero traer a España por todo lo que hace con respecto a cambiar la educación. Afortunadamente hay instituciones que de una manera gratuita y por vocación de un fundador, que en este caso es Marcelino Muñoz, Fundación Marcelino Muñoz, él ha puesto un montón de pasta, que está vivo, y ha puesto un montón de pasta en esa fundación precisamente para cambiar el sistema educativo con todo lo que hemos comentado aquí, ¿no? Bueno, pues él ha desarrollado una palabra que me encanta, que es la ciencia del amorismo. El amorismo. O sea, el amor lo mueve todo. Entonces yo pondría en primer lugar, sin lugar a dudas, el amor. El que despliega amor arregla todo, salud, dinero y todo lo que quiera. Entonces, para mí hay que ir en el mundo con amor. Si te parece que el concepto de amor es muy... que te cuesta decir la palabra amor en el mundo empresarial, pues llámale interés genuino. Pero vamos, a mí no me importa decir amor en el sentido que lo estoy diciendo. Es decir, el amor hacia las personas es el interés genuino a las personas, y desplegar ese amor hacia las personas es lo que te da y lo que te dota de liderazgo. Entonces tú lo que tienes que desplegar es amor. Desplegando amor arreglas todo. El amor es absolutamente fundamental, pero muchas veces pensamos que lo que se trata es de dar amor a los demás, pero es que ¿cuándo te das amor a ti mismo, ¿no? Es decir, amarte a ti mismo tampoco, evidentemente, el sistema educativo nos ha enseñado, y ahí es donde viene el principal problema. Como no te amas, primero no puedes amar a otro, y además, como no te amas, no se solucionan todos los problemas que tienes, ¿no? El problema de salud, el problema de dinero o el problema que sea, al final, desde el amor hacia ti se pueden solucionar y abordar muchísimo mejor, ¿no? Yo lo primero que creo es que la gente debe aceptarse con sus defectos y aceptarse con sus fortalezas, ¿no? Pero aceptar los defectos, ya ahí entras en una esfera de mayor felicidad y mayor bienestar. Aceptarte desde el amor. O sea, no desde el odio, desde el amor. O sea, yo sé que tengo muchos defectos, los intento superar, pero si no los supero, sigo queriendo a Ignacio. Me sigo queriendo. O sea, y sigo creyendo que Ignacio tiene un montón de cosas que valen la pena. Como nos han enseñado en la vida a detectar el error, pues al final lo que vemos es el error y el error lo amplificamos y al final soy mierda. No. Tú tienes, como todo ser humano, algunos puntos débiles, y esos puntos débiles los trabajas a lo largo de tu vida. Unos los logras superar precisamente con las fortalezas que tienes, y otros no. Y si no los logras superar, es quererte a ti mismo. Es que hay algunos que no se pueden superar. Es que hay algunos que vienen genéticamente. El tema es que a veces pienso... Digo, a veces el amor propio, dices, tengo que aceptarme. Pero a veces también creo que es contraproducente. El hecho de decir, yo me quiero, pero si me quiero realmente, debo querer lo mejor para mí. Tanto a nivel de salud, a nivel de amor, a nivel de riqueza, ¿no? Y siempre existe la forma de querer hacerlo. El tema es que a lo mejor no estás dispuesto a dar aquello que se necesita para conseguir aquello, que realmente en ese momento te hace ser mejor persona, o tener mejor capacidad física, mejor capacidad mental, tener mejor capacidad de X, lo que sea. Y ahí están los esquizofrénicos. Y se inventan una excusa. Es que no tengo tiempo, es que no me ha enseñado el sistema educativo, es que mi pareja no me deja, es que mi jefe, es que la organización. Es decir, al final nos buscamos un montón de esques para no hacer lo que realmente tenemos que hacer. Todo lo que hemos hablado en esta charla no nos lo ha enseñado el sistema educativo, pero hoy hemos tenido la ocasión de hablarlo, por lo tanto ya no podemos decir que el sistema educativo no me lo ha enseñado. A partir de hoy ha habido alguien que te lo ha dicho, te lo ha recordado, y a partir de ahí tú tomas el curso de acción que quieres. Entonces, ¿qué me ocurre en los cursos cuando yo abro esto que abro y que te he abierto también a ti en este espacio reducido? Pues que hay gente que dice que quiere, pero lo dice con la boca pequeña. O lo dice en minúsculas, y cuando sale por ahí les cae la piedra de las urgencias, y ese querer, como ha sido de tan poca intensidad, no les permite sostener la urgencia, porque los cursos no cambian las urgencias. Cuando entras a un curso, lo que hay fuera va a seguir estando fuera cuando salgas. Lo único que vas a tener es la posibilidad de tener una perspectiva distinta para afrontar las urgencias de una forma distinta. Entonces ese querer, que es un acto volitivo y libre que depende solo de ti, tiene que ser de una magnitud inmensa, porque si no se cae. Yo cojo gente un mes,
les doy el curso y al cabo del mes vuelvo a darles un refuerzo y yo no sé qué ha pasado por el medio, pero que olvidan hasta lo básico que he dicho en el curso, con la vehemencia que lo digo y además utilizando el arte como resorte para poder intensificar las emociones. Pues eso que ha pasado en ese mes se llama urgencias. No han tenido la capacidad de, con la intensidad que vivieron aquel día, de ver lo importante, no han sido capaces de llevárselo a su vida y por lo tanto no ha servido para nada. Yo siempre digo que cuando voy a un curso, un seminario, un foro, yo digo, el tiempo que yo invierta aquí merece la pena si soy capaz de llevarme una idea para poner en práctica en mi vida. En ese caso, habrá merecido la pena. Si no soy capaz de llevarme nada, no ha merecido la pena. He perdido el tiempo, no es una inversión. Entonces, a mí me gusta ir a foros para llevarme ideas. Ideas para crear, ideas para mis negocios, ideas para mi vida personal. El problema es que hay mucha gente que es ciega y va ciega por la vida y no ve las oportunidades que les presenta la vida. No es que el foro no valiera, es que tú no has sido capaz de rescatar del foro una sola idea para llevarte a tu vida, ¿no? Entonces, en los cursos siempre les digo lo mismo. Siempre les dejo una libretita y digo, esta libretita inaugura la libreta de cosas importantes. Ahí vais a apuntar cosas importantes. Si no sois capaces, después de 16 horas que voy a estar con vosotros, de apuntar una que queréis llevaros a vuestra vida, no habrá merecido la pena. Pero no basta con apuntarla. Fuera, tienen que practicarla, repetirla y hacer que ocurra y al final se interiorice. Ese es el único problema que tiene el mundo de la inteligencia emocional, el mundo de las competencias y el mundo de los comportamientos. Que si no se repiten, te conviertes en un teórico perfecto, pero no lo tienes dentro. Y se te ve, porque la gente no es ciega. Y la gente ve que hablas de respiración abdominal, pero no lo sabes practicar. Entonces, no lo sé practicar. Se ve y se ve que no eres tan líder como crees y se ve que no trabajas en equipo porque no eres solidario. Se ven, todo eso se ve. El problema de la inteligencia emocional es que a través de los comportamientos observables tú detectas si una persona tiene o no competencias, tiene o no inteligencia emocional. Ese es el problema, ¿no? Para el tema de las organizaciones, el líder porque al final hay muchos tipos de líderes. Gente que prospera, gente que no prospera. Para eso a veces me surge la siguiente pregunta. ¿El líder se hace o se nace? Siempre digo la misma respuesta. El líder se hace. Es decir, si en algún momento se te pone en la cabeza que el líder nace, ¿qué estás haciendo en este curso? Porque si nace y viene genética, virgencita, menos mal que me ha dado la competencia o no me la ha dado. Pero ¿qué voy a poder hacer, no? Todas las competencias se hacen. Pero hay que ser claros y manifiestos que cuando habría que haberlas trabajado, porque es mucho más fácil, es de 12 a 17. Y ahora es mucho más difícil. Y te voy a decir algo más, que es lo que creo que me querrías decir. Sí que es cierto que hay gente que tiene una base genética que cuando la trabaja le va a llevar al nivel excelente la competencia. Eso sí, pero tiene que trabajarla. Es decir, uno puede tener una base genética para tocar el piano, pero si no empieza a tocar el piano, no llegará a ser un genio del piano. Entonces, siempre se hace. Lo que pasa es que hay gente que tiene ventaja, una cierta ventaja genética. Es que hay una cosa muy curiosa, que es que yo me leí un libro que es Los 7 hábitos de la gente, altamente eficiente, y no solo eso, sino El líder que no tenía cargo. Entonces, en estos dos libros había un estudio asociado muy, muy curioso que lo que hacían era determinar el por qué un niño pequeño, en el preescolar o en primaria, era capaz de poder tener éxito. Y de ahí sacaban unas cuantas conclusiones. El tema es que el niño de per se ya irradiaba ese componente de confianza y por eso los demás querían estar con él. Entonces, a ese niño nadie se lo ha enseñado. A ese niño nadie ha estado encima suyo. Simplemente es porque es así. Pero a ese niño hubo que ponerlo en conexión con otros niños para que aflorara esa competencia de liderazgo. Por lo tanto, al final quiero de nuevo rescatar el concepto de se hace. Si no te ponen en las circunstancias para que aflore algo que tienes como talento innato, pues no aflorará. Entonces, yo lo que quiero siempre rescatar el concepto de se hace, porque si en algún momento se te mete en la cabeza que hay algunas competencias que te vienen por vía genética, ya no hagas nada. Es como muchas veces se dice, ay, ¿cómo me gustaría a mí comunicar como este político? Mucha gente dice eso, pero claro, es que el político, cuando tú pones un micrófono a un ministro recién nombrado, el contenido mal y la forma fatal, pero al cabo de 3 meses le pones el micrófono, el contenido sigue siendo igual de malo, pero la forma ha mejorado ostensiblemente. Es decir, ya
comunica muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque en ese periodo de 3 meses ha habido un gabinete de comunicación que le han dado técnicas para comunicar mejor. Ahí es el ejemplo claro de cómo una competencia trabajada se mejora. La de la comunicación es la que mejor se visualiza, que trabajándola la mejoras. Pero yo quiero extenderlo a todas las competencias. Todas teniendo predisposición y queriendo, las puedes trabajar. Evidentemente, igual no llegas a la competencia de genio o a la competencia excelente sobre 100, pero vas a llegar a niveles en los que te vas a sentir bien. Trabajando evolucionas. Si tú tienes una competencia de liderazgo 40, trabajándola vas a llegar a 60, sin lugar a dudas. No llegarás igual a 100, pero vas a seguir evolucionando en el camino metiendo técnicas que te van a hacer subir en esa competencia. Entonces, yo quiero siempre lanzar ese mensaje de, oye, he lanzado el mensaje que de 12 a 17 sería mejor, pero cuando tienes 40, 50 o 60, si quieres, puedes trabajarlas. Te costará un poquito más, pero claro que puedes trabajarlas. Y con esto les quiero decir que además, teniendo 40, 50 y 60 años, tienes unas urgencias de un calado distinto que de 12 a 17 y por lo tanto juegas con doble desventaja. Uno, la de que no tienes los 12 a 17 de la bolsa medio vacía y dos, que tienes un montón de urgencias. Entonces, esas dos cosas pesan en contra tuya. Por lo tanto, tienes que estar muchísimo más atento a decir, quiero trabajar esas competencias. Cuando dices el tema de urgencias, a mí se me plantea siempre la misma sentencia, ¿no? Que es el tema de que una urgencia no es algo urgente si no me está tocando o el dinero, o no me está tocando la salud, o no me está tocando el amor. Entonces, cuando dices urgencias, ¿te refieres a cosas que realmente salen de esos 3 paradigmas? Es decir, ¿salen de esos 3 conceptos? ¿O son cosas que son realmente sin importancia porque le estamos dando más importancia a la que tiene? Son cosas sin importancia, pero que no puedes salirte de ellos. Es decir, si yo tengo que recoger al niño al colegio a las 5 de la tarde, lo tienes que recoger a las 5 de la tarde. Entonces ya puedes haberte empeñado en que hoy vas a meditar a las 5 de la tarde, que a las 5 de la tarde no puedes meditar porque tienes que recoger al niño al colegio. O de repente tu jefe hoy te pone encima de la mesa un dossier que tienes que tener mañana a las 8 de la mañana. Ya te has podido planificar cualquier cosa que esa urgencia va a hacer que olvides ese tema. O hay una época complicada de objetivos a nivel de ventas y te vas a volcar a nivel de ventas. Entonces, ¿qué va a pasar con ese volcado a nivel de ventas, que es una urgencia que no puedes quitar, salvo que quieras que te echen de la compañía, ¿no? Eso atenta contra todos los 8 aspectos que te digo, es decir, atenta contra el cuerpo, la nutrición es peor, la actividad física probablemente, como tienes que hacer otro tipo de cosas, dejas el gimnasio, eso te deteriora la parte de pensamientos, la parte emocional, es decir, al final se deteriora todo. Entonces, la urgencia es el mayor enemigo de lo importante. Urgencias, no de las urgencias importantes, que son las que tú estás hablando. Tú has hablado de las urgencias importantes, pero hay urgencias no importantes que no puedes prescindir de ellas, como las que te estoy citando. Entonces, un mundo lleno de urgencias, al final no da pie a lo importante. Yo repaso muchas veces las agendas de los directivos. Sus agendas están llenas de urgencias, no tienen cosas importantes apuntadas, no tienen este espacio delimitado para irse al gimnasio o este espacio delimitado para estar con él mismo. Es decir, para hacer un proceso de introspección contigo mismo. No lo tienen delimitado. Al no tenerlo delimitado, ¿quién ocupa ese espacio? La urgencia. La urgencia se infiltra en todos los sitios. Es la dictadura de las urgencias frente a la democracia de lo importante que digo yo. Entonces, la dictadura de las urgencias es el que dicta tu día a día. Pero ahí también entra el tema del concepto del amor, ¿no? Es decir, cuanto más te quieres a ti mismo, más eres capaz de poder darte cuenta que hay ciertas estructuras a nivel organizacional de tu día a día que deben ser prescindidas, o al menos darle otro tiempo distinto, otros tiempos, otras... Me encanta lo que dices porque significa que te has currado, porque efectivamente cuando te has trabajado, lo primero que te trabajas es a quererte, y cuando te quieres, eres capaz de delimitar muy bien lo que sabes que es prescindible de lo que no. Y cambian los conceptos. Hay cosas que no te puedes quitar, pero las sabes sostener para hacer una cosa importante. Mira, había una mujer en un curso, una directiva, que me decía, Ignacio, yo siempre lo que quiero es cuando acaba la vida laboral, a las 6 de la tarde, es irme a casa corriendo para estar con mis hijos. Y yo decía, pobres hijos, ¿os imagináis esta mujer cómo llegaba a casa? ¿Qué energía tenía? ¿Con qué ansiedad llegaba? Yo digo, si esta mujer, en lugar de ir directamente a ver a sus hijos, pasara por un gimnasio, se diera un paseo o quedara con unas amigas, quitaría cantidad de tiempo a sus hijos, pero les daría calidad de tiempo. Les daría una versión de ella no estresada, no ansiosa, y por lo tanto
daría mucho mejor la versión de sí misma, ¿no? Eso es una forma de trabajar lo importante. Pero la gente quita lo importante enseguida y se inventa lo suyo importante es estar con los hijos en cantidad de tiempo, cuando en realidad es mucho mejor que no vayas muchas veces a ver a tus hijos porque tú estás preparado para darles la energía que ellos requieren. Y tienes que remodelar esa energía pasando, como hemos dicho, por un gimnasio, por una meditación, por yoga o por lo que quieras, que te vaya bien a ti, ¿no? Al hilo de todo esto, quiero rescatar una cosa que se llama el arte para el bienestar y el arte para la felicidad. Porque en Liderarte trabajamos con arte, ¿no? Entonces, la gente se quita de su vida rápidamente todo lo que tiene que ver con el arte. En las rondas de hobbies, que cuando tengo un curso les digo que compartan sus hobbies, siempre hay gente que dice, ay, y yo antes leía, pero ahora desde que tengo hijos he dejado de leer, o yo antes bailaba, o yo antes pintaba, y yo digo, estas personas no se dan cuenta de lo que están diciendo que han dejado de hacer aquello que les hacía feliz y les hacía estar bien. ¿A cambio de qué? Es decir, ¿es que tener hijos te impide pintar en determinados momentos? ¿Es que tener hijos te impide leer en un determinado momento? ¿Es que la vida te dejas absorber por las circunstancias externas, sean las que sean, y entonces renuncias a ti mismo? O sea, yo creo que hay cosas que hay que tener presentes. Probablemente para ser madre o padre, primero te tienes que trabajar bien para dar la mejor versión a tu hijo y por lo tanto tienes que estar preparado con aquello que te hace bien. Y es que todo lo que es arte te hace bien. Yo hago siempre en un rotafolios que me digan cosas sencillas que harían para autogestionarse. Y al final salen las cosas más sencillas del mundo: estar con amigos, jugar al fútbol al que le gusta el fútbol, ir al teatro, ir al cine, ir a una discoteca, hacer cualquier cosa que les guste. Y al final el factor común de ese cuadro es arte. O sea, el arte es algo que no cuesta, porque lo has hecho en algún momento de tu vida, rescatar para poder incrementar tus niveles de bienestar y tus niveles de felicidad. Entonces, yo siempre les digo a la gente, rescata aquello que te da felicidad y bienestar. Yo digo, joder, ¿qué te daba un libro? Es que salía del libro totalmente relajado, mi pensamiento ya dejaba de pensar en los problemas. ¿Y qué has hecho? ¿Renunciar a una terapia que tú mismo te habías medicado, que te iba bien y la desprecias? Yo soy partidario de que los médicos, en lugar de recitar medicinas, deberían recitar cosas como esta: ir a pasear, y que lo ponga en la receta. Ir a pasear, es que tú no, ¿para qué te voy a dar un Lexatil si a ti lo que tú necesitas es practicar deporte? O lo que tú necesitas es relacionarte más con la gente y empezar a dejar de pensar en ti mismo. O sea, ¿por qué no hablamos de una medicina emocional en la que las recetas son emocionales? ¿Por qué tienen que ser medicinales? Recetas emocionales, en donde también un médico, ¿por qué no le va a dar un libro de autoayuda a un paciente? ¿Por qué no saca del cajón? Mira, este libro es lo que te va bien, léetelo, porque te lo va a explicar perfecto. Lo que te pasa está contenido en ese libro. Como de nuevo el sistema educativo no nos dio un libro de autoayuda y encima hoy la gente machaca que los libros de autoayuda son malos, pero no son malos. Los libros de autoayuda hay buenos y malos. Y además contienen lo que el sistema educativo no te ha dado. Entonces tienes que dar con el libro que te vale para ti. Claro, yo creo también que hay mucha información. La sobreinformación genera miedo. El hecho es que cuando recibimos muchos inputs de muchas maneras distintas, el tener sobreinformación hace que al tener que escoger, nuestro cerebro entre en convulsión y por lo tanto simplemente lo que hace es intentar ir una de dos: o se paraliza y no sabe qué hacer, o lo ataca o se defiende. Entonces yo creo que ahí es donde radica el problema principal, que es que como tenemos tanto, no sabemos cuál es el real y cuál es el no. Y como hemos escuchado tantas versiones de gente que ha hecho lo mismo que nosotros y le ha salido mal, no quieren que les pase lo mismo. Hoy tenemos que saber elegir. Es decir, con tanta información tenemos que saber dónde tomamos la información y tomar decisiones sobre la información que vemos. Lo que pasa es que hay gente que lo que hace es noquearse con la cantidad de información, pero lo que hay que saber es decidir: esta información no me vale porque viene de aquí y esta información me vale porque es de un autor que me vale, y esta es la que voy a tomar, ¿no? Y además, el que quiera, hoy lo tiene mucho más sencillo. Antes metías en Google y te salían millones de conceptos. Hoy tienes el ChatGPT o cualquier otro tipo de chat que te reduce a muy mínimo los temas. Ahora puedes reducir esa información. No sé si será válida o no lo que te dice el ChatGPT, pero hoy el ChatGPT actúa casi como un coach y como un terapeuta. Si además lo has adiestrado a tu personalidad. Yo llevo un año trabajando con mi inteligencia artificial. Mi ChatGPT ya no es el tuyo, es el mío.
porque me contesta para mí, porque le he preparado durante un año, sabe quién es Ignacio Bonasa, lo que le gusta, lo que no le gusta, cuando le pido un artículo, cómo lo quiero, de qué forma no lo quiero, qué características emocionales tengo, sabe todo de mí, me habla para mí. Cuando tú le preguntes a tu chat, te hablará de forma distinta que el mío. El mío me habla para mí. Entonces yo he conseguido con mi chat que él sepa quién soy y que por lo tanto cuando da las respuestas las da adaptadas a mí. Entonces sabe lo que me da. Y yo me siento muy a gusto con lo que me está dando, porque además muchas veces lo compruebo si es la mejor respuesta que me ha podido dar buscando otras respuestas en Google o en otros sitios, ¿no? Y me da buenas respuestas. Hoy tengo, por eso la tecnología, hoy la meto, la tecnología, en la receta del bienestar. La tecnología hoy me permite dos cosas. En época productiva, multiplicarme por 5, me permite multiplicarme por 5, y en épocas de descanso me permite descansar, porque me permite tener calidad de vida. Lo que antes yo hacía, hoy lo hace la inteligencia artificial y por lo tanto lo que hago es sacar tiempo para irme a viajar o para hacer lo que quiera. Entonces, usemos también lo que nos brinda la inteligencia artificial. O sea, yo he convertido mi gemelo digital, es mi inteligencia artificial, y sé discriminar lo que puedo hacer y lo que no. Lo que debo hacer yo y lo que no puede hacer la inteligencia. Pero hoy utilizo ese resorte. Yo tengo, con el ChatGPT, tengo diseñador, tengo redactor, tengo secretaria, tengo 20.000 cosas que antes no podía tener. Yo me he multiplicado por 5. El problema de gente creativa es que se te multiplica. O sea, yo ahora tengo el triple de proyectos que antes. Antes aparcaba el proyecto y es que ahora lo desarrollo con la inteligencia artificial. Entonces ahora lo tengo hasta desarrollado, con lo cual es más fácil que cuando veo talento le diga, oye, ¿este proyecto te apetece? Antes se lo tenía que contar, y ni siquiera lo hacía. Ahora lo puedo hacer, ¿no? Entonces yo reivindico desde aquí que también la inteligencia artificial hoy te permite acceder a información, cribar la información, organizar la información y, por lo tanto, al final, que la decisión que tomas esté mucho más motivada que antes. Hilándolo un poco con esto del ChatGPT, con el tema de la deshumanización, de lo que estamos viviendo a día de hoy. Es decir, veo que mucha gente tiene el miedo de que esto en un futuro se vuelva la dejadez, o al menos el ya no tener que necesitar tanto al ser humano, sino simplemente preguntarle a ChatGPT todo aquello que nos pasa. El tema es que para mí el inteligente no es el ChatGPT, soy yo gestionando el ChatGPT. O sea, yo estoy convencido que hay mucha gente que no gestiona el ChatGPT como lo hago yo. Es decir, yo soy el que le doto de la inteligencia para que me conteste a mi persona y además el que soy capaz de manejarlo en beneficio mío. O sea, yo tengo que ser un actor de la inteligencia artificial. Por lo tanto, yo no le doto de tanta importancia a la inteligencia artificial. Me doto mucho más importante a mí en el desarrollo de las competencias digitales para manejarme con la inteligencia artificial, que es otro de los problemas que hay con la educación. Es decir, hablabas del problema de la educación financiera, te lo compro. Y el problema de la educación tecnológica. Si es que hoy la inteligencia artificial no es preguntarle a ChatGPT que me diga un concepto que no sé, es que es muchísimo más. Entonces, en la medida que no forme a las personas en todo el potencial que tiene el ChatGPT, no lo estaré utilizando. Es decir, es como cuando tengo un electrodoméstico que solo utilizo un 10% de las posibilidades que tiene. Con el ChatGPT probablemente hay gente que utiliza el 0,00 de las posibilidades que tiene el ChatGPT. O sea, el ChatGPT tiene posibilidades únicas realmente de facilitarte la vida. No complicártela, facilitártela. También depende de cómo seas tú. Pero con respecto a lo que me preguntas, la deshumanización es uno de los temas que más me preocupa. Por eso yo creo en un liderazgo humanista, un liderazgo inspirador, un liderazgo con propósito, un liderazgo con sentido, un liderazgo con alma. Por eso hablo de organizaciones con alma, organizaciones con sentido, organizaciones con propósito. Precisamente porque es el contrapunto al mundo de la digitalización y el mundo de la inteligencia artificial y el mundo de la tecnología. Es decir, al final lo que nos va a diferenciar es este estilo de liderazgo. Ya no cabrán los líderes coercitivos, porque eso lo hace la inteligencia artificial. El líder coercitivo será preguntarle a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te organiza, te planifica. Todo lo racional lo hace la inteligencia artificial. Organizar, planificar, supervisar, controlar, administrar, gestionar, tomar decisiones. Sin embargo, lo que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial es justamente lo que hace un líder de lo que hemos hablado. Es decir, no va a poder dar ejemplos, ser confiable, gestionar emociones, ilusionar, motivar, entusiasmar. Muy bueno eso, ¿eh? Todo eso no lo va a poder hacer. Entonces,
¿Dónde nos tenemos que posicionar el humanismo? Aquí, es decir, en ese tipo de liderazgo. Cada vez más se necesita eso. Si no, vas a ser inteligencia artificial pura y dura. Hoy los líderes coercitivos son inteligencia artificial. Hoy el que no es líder, el que es jefe, es inteligencia artificial y va a ser sustituido. Quien no va a ser sustituido es el que hace magia cuando comunica, el que hace magia gestionando emociones, el que se preocupa por los demás, el que tiene interés genuino en los demás, el que sabe que su hijo va a tener el último examen de carrera y hace de eso un elemento fundamental en el día de trabajo de esa persona. Eso es lo que merece la pena. Y en la medida que no nos demos cuenta de esto, al final nos estaremos acercando a confundirnos con la inteligencia artificial. Yo, como lo tengo claro, a mí no me preocupa. Lo que intento es concienciar a la gente de que entienda esto. Que los resultados los va a producir la inteligencia artificial. Sin embargo, la gestión de personas nunca lo va a poder hacer la inteligencia artificial, lo va a hacer un ser humano. Y ese ser humano va a ser un líder inspirador, un líder que emociona, un líder emocional, un líder con propósito, con sentido, un líder con alma. Me gusta mucho la palabra alma. Al principio la ponía en conexión con la religión y no tiene absolutamente nada. Yo cuando hablo de alma estoy hablando de algo que trasciende, estoy hablando de llegar a tu esencia, ¿no? Entonces, que cada uno la entienda como quiera, es llegar a tu esencia. Estoy hablando de liderar mi esencia primero para poder liderar la esencia de los demás y liderar a los demás desde la esencia, desde lo que le importa a cada uno. Porque las personas son distintas. Cuando muchas veces decimos, a mí me gusta tratar a los demás como me gustaría que me trataran a mí, pero semejante gilipollez, ¿dónde nos han enseñado esta frase? Porque los demás son distintos a ti. O sea, a ti no te gusta que te traten como a mí, porque tú no eres yo. Primero tendré que averiguar qué es lo que te gusta a ti para tratarte conforme te gusta a ti, no conforme me gusta a mí. No, es que yo hago lo que no me gustaría que no me hicieran conmigo, yo no lo hago a los demás. Pero es que igual lo que no te gusta a ti, a los demás le gusta. Entonces, empecemos a quitar principios, estos introyectos que dices y creencias limitantes que nos han metido y que las creemos como verdades absolutas. ¿Esto es una verdad absoluta falsa? No es real. Pero entiendo que también hay unos mínimos. Por ejemplo, el respeto es algo que creo que es unánime para todo el mundo. El respeto, claro. Como por ejemplo, el respeto, la lealtad, el valor lealtad. Los valores están por encima de todo. Tú hablas ahora de valores. Esos valores son del ser humano. Estos son los que practica este líder. Este líder tiene los mismos valores. Los líderes humanistas tienen los mismos tipos de valores. Respeto, lealtad, capacidad de comunicación abierta, directa, fluida, empática, emocional, movilizadora. Son capaces de ilusionar, de motivar, de desarrollar, de hacer crecer. Todo eso lo hace este tipo de líder. Claro, entiendo que cuando dicen esa frase de trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, es porque a lo mejor van un poco más encarado a eso. Lo que evidentemente también me estoy dando cuenta que a medida que pasa el tiempo la frase o la palabra en cuestión se prostituye de alguna forma. Es decir, cogemos y le damos una connotación negativa que creo que nadie se la ha dado en su momento, sino que simplemente el paso del tiempo y la ejecución de la misma hace que al final le den esa connotación. No sé hasta qué punto eso es, creo o tengo la sensación de que sé que se hace con la mejor de las intenciones, pero es que es falsa. Es decir, imagínate, me llama el presidente, la secretaria del presidente de una compañía y me dice, selecciona a alguien de tu departamento para mañana desayunar con el presidente, porque selecciona al mejor. Y cojo yo y te selecciono a ti. Y te selecciono porque creo que es un acto de motivación y te va a motivar el ir allí, porque a mí, si me hubieran elegido, para mí sería un acto de motivación. Pero resulta que tú tienes una circunstancia personal grave que te hace que dejar por la mañana a tu pareja te genere un problema y además eres tímido y este tipo de eventos a ti no te gustan. Tú vas al desayuno porque no te queda más remedio, pero como sales desmotivado. ¿Qué he hecho? Tratarte como me hubiera gustado que te trataran a mí. Yo te he dado una cosa que a mí me encantaba, te la he dado a ti pensando que eso, y encima pienso, ¿será gilipollas este tío que encima que le hago algo para bien, sale y encima sale cabreado? Claro, es que el gilipollas eres tú, que no conocías a tu colaborador. Como no lo conocías, no le hiciste un traje a medida a él. Hiciste un traje a medida para ti. Y el traje a medida para ti no sirve para los demás. Entonces, todo ese tipo de frases contundentes que nos decimos y que nos las creemos, no son ciertas. Pero como esas hay muchas más. Entonces, tenemos que revisar cómo somos, ¿no? Otro tema que solemos hacer con las personas, etiquetar a las personas. Entonces, yo si te etiqueto y digo, ay, este tío es inteligente, a partir de ese momento ya solo te voy a tratar como inteligente. El problema no es que te trate como inteligente. El problema es que te hubiera puesto la etiqueta de tontito. Y a partir de ese momento solo te trato como tontito. ¿Qué posibilidades tienes tú de dejar de ser tontito?
Si es que yo voy a hacerte más tontito todavía. Eso es lo que se llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es el poder de las expectativas. Cuanto más bajas son las expectativas en alguien, más consigo que tus expectativas se cumplan, las bajas. Y cuanto más altas expectativas tengo y te trato conforme a esas altas expectativas, consigo que se cumpla. Es algo maravilloso que estuvo comprobado en un colegio irlandés y que además se comprobó en el mundo de la empresa, ¿no? En el colegio irlandés se hicieron unos test de inteligencia y se manipularon los resultados y se les dijo a los profesores, estos son los inteligentes, y era mentira porque estaban mezclados, y estos son los menos inteligentes. ¿Sabes cuáles evolucionaron más a lo largo del curso? Los que les dijeron que eran más inteligentes. ¿Por qué? Porque los profesores se lo creyeron y les trataban como inteligentes y por eso evolucionaron mejor. Entonces se demostró empíricamente el efecto Pigmalión y esta demostración empírica luego se llevó a una empresa de seguros de Estados Unidos y se comprobó lo mismo. Sé que parece mágico, pero es real. Entonces yo lo primero que digo es hay que desetiquetar a las personas. El líder no pone etiquetas. El líder da una oportunidad detrás de otra, tanto a los inteligentes como a los tontos. Entonces yo siempre les digo, ahora cuando volváis del curso, lo primero que tenéis es desetiquetar tantas veces como haga falta. Porque si no, estás a esa persona que le has puesto una etiqueta negativa, perpetuándola. Porque el trato va a ser como tontito. O sea, yo jamás te voy a plantear un problema o te voy a pedir una opinión si te he puesto una etiqueta de tontito. En cambio, si te la he puesto inteligente, te la voy a hacer, con lo cual te hago evolucionar a ti, que te he puesto la etiqueta de inteligente, pero si hubiera sido la de tontito, te perpetúo en la tontez. Es decir, que el líder tiene una responsabilidad. El líder tiene que ser responsable de todo lo que la organización le asigna. Y coherente. Y el líder, tú hablas ahora de la organización, pero yo hablo también de en casa. Sí, en casa, el padre y la madre pueden ser líderes o pueden ser jefes. Sí. Y la clave está en el reconocimiento que hace el hijo de ellos. Y en el mundo de la empresa lo mismo. Por lo tanto, ambos, en el mundo personal y en el mundo profesional, la responsabilidad es absoluta. Es decir, si la empresa me da unos recursos a mi disposición, yo soy responsable de esos recursos hasta que la muerte nos separa o hasta que la empresa quiera que esos recursos dejen de estar bajo mi órbita jerárquica. Pues Ignacio, ha sido un placer tenerte hoy aquí conmigo. La verdad es que para mí ha sido motivador, inspirador también, y espero que la gente que te está escuchando haya aprendido muchísimo, igual que lo he hecho yo. Para acabar vamos a hacer dos cosas. La primera es que te dejo que me hagas una pregunta y por otra parte vamos a tocar ya el tema más financiero, que es un poco por lo que estamos aquí, ¿no? Y por lo que quiero que la gente aprenda muchísimo acerca de educación financiera. Entonces, ¿por cuál quieres empezar? ¿Quieres pensarte la pregunta y empezamos por el mundo financiero? Perfecto. ¿Sí? Empezamos por el mundo financiero. Genial. Quiero que me digas cuál fue tu primer sueldo. ¿En términos económicos? En términos económicos. El sueldo que tú dijeras, esto es importante, ya puedo hacer cosas con ello. Estamos hablando de hace tiempo también, ¿eh? Quiero decir que la Mira, yo cuando estaba haciendo la carrera me gané una beca de colaboración para montar el servicio de alojamientos de la Universidad de Zaragoza. Y allí me acuerdo que me pagaban 50.000 pesetas en ese momento, que lo que me permitía es, como estudiante, vivir bastante bien, porque con 50.000 pesetas en ese momento vivía bien, ¿no? Mi primer sueldo, me acuerdo que cuando entré en Banco Exterior de España, fue un salario de 2.700.000 anual. Por lo tanto, tendría no recuerdo cuánto sería en mensual, pero ahí ya empecé. Y luego empecé a crecer profesionalmente en el mundo ejecutivo hasta llegar a cantidades que ni siquiera me atrevo a decirte aquí de cuando era consejero delegado de BBV en Portugal, porque la banca sobrepaga, ¿no? Cuando pasas a ser emprendedor, ahí empiezas ya a ver otras prioridades, que no es lo que vas a ganar. O sea, lo prioridad es que nazca tu criatura. Entonces estás dispuesto a hacer todo para que nazca tu criatura. O sea, estás dispuesto a sacrificar pasta, a sacrificar tiempo, a sacrificar calidad de vida para que esa criatura nazca, ¿no? Y esa criatura empiece a producir y evidentemente te permita vivir como tú quieres vivir, ¿no? Al final es una herramienta. Sí, es una herramienta que te permite hacer cosas. Por otro lado, ¿cuál fue el capricho más caro que te has permitido durante todo este tiempo? Pues mira, de mis caprichos todos están relacionados con viajes. Me encanta viajar, me he recorrido el mundo. En realidad te voy a confesar algo, yo trabajo para viajar.
Es así de claro. O sea, me encanta viajar porque viajar me permite estirar mi cerebro y una vez estirado mi cerebro ya no recupera sus dimensiones originales. Me permite estirar mi zona de confort, estoy en continuo proceso de aprendizaje, de cada viaje vengo distinto y además tengo que decir que me gusta viajar bien y que me gusta explorar cosas que no he hecho nunca, ¿no? Desde hoteles de superlujo a viajar en clase business de Qatar, en una Q-Suite fantástica, explorar cosas distintas con algo que me lo he ganado yo. Esa sensación me lo he ganado yo en mi propia empresa no es igual que me lo he ganado yo cuando soy ejecutivo y trabajo para otro. No tiene el mismo valor. Y lo hacía en la anterior ocasión, pero hecho ahora tiene un significado muchísimo más distinto. Es de gustarlo y es de gustarlo también para poder hablar y compartirlo, ¿no? ¿Cómo es tu gestión financiera? ¿Cómo te gestionas tu dinero? Pues mi gestión financiera, pese a que procedo del mundo financiero, podría ser mejorable también. Es decir, no vivo en la perfección de mi gestión financiera, pero soy capaz de subsistir en mi gestión financiera precisamente por los conocimientos que he tenido gracias a estar en el sector financiero. Esto es importante, porque si no hubiera pasado por el sector financiero, no tendría conocimientos financieros, lo quiero dejar. Yo acabé mi licenciatura en Derecho, el acceso al mundo financiero lo tengo en el MBA que hice, pero fue superficial, muy superficial y no muy bien dada. Con lo cual hubiera llegado, si me hubiera dedicado al mundo del derecho, con unas finanzas horrorosas. No hubiera sabido ni siquiera lo básico. Vamos a dejarlo claro. Como estoy en el sector financiero y me ha tocado vender en banca minorista, en cualquier oficina de banca, todos los productos, pues los productos básicos los conozco. Quedan más lejos de mí todo el mundo de los derivados y todo este mundo, pero que ya lo dejo para especialistas, ¿no? La mejor inversión que has tenido hasta ahora. En todo lo que es capital humano en mí. Es decir, me siento orgulloso de lo que mis padres han hecho por mí y mis tías, en este caso, de darme los recursos suficientes para poder estudiar la carrera y mi máster en Administración y Dirección de Empresas. Le doy también las gracias, en este caso a BBVA, que me pagó un programa en Dirección General en el IES, y me doy las gracias a mí, que en el mundo del emprendimiento me he pagado mis doctorados y he querido seguir sabiendo. Por lo tanto, de lo que me siento más orgulloso es de mi educación. La peor inversión. He tenido muchos fracasos empresariales, he hecho inversiones malas, he querido ganar dinero de manera rápida y al final lo que he hecho es perder dinero. Y todo eso me lo tomo en positivo porque todo eso me ha hecho aprender. Y he aprendido de muchos de los fallos de las malas inversiones que he hecho. Y probablemente ya no volvería a pasar por malas inversiones. La edad también te hace ser mucho más cauto y seguro. Y además mi mente está siempre preparada para aprender. Por lo tanto, aprendo. ¿El negocio que más rápido te ha dado rentabilidad? Temas inmobiliarios, probablemente. Son los que más rentabilidad a corto plazo me han dado, ¿no? Pero también es verdad que otros no me han dado esa rentabilidad a corto plazo. Incluso me he dado cuenta que también el sector inmobiliario se puede perder. 100%. De todas estas inversiones, ¿cuál le recomiendas al usuario promedio? Pues al usuario promedio le recomendaría un fondo de emergencia. Es decir, un plan de ahorro, un fondo de emergencia líquido. ¿Un indexado al 7%? ¿7-8%? Bueno, eso sería fantástico. Fantástico. Ok. ¿No? Absolutamente, vamos, es decir, una rentabilidad buena y además con seguridad. Bueno, Ignacio, pues hasta aquí hemos llegado. Te dejo por último la pregunta. Una pregunta para ti. Una pregunta para mí. Si te surge una, si no, pues... Sí, a mí me gustaría que me dijeras si has conseguido aprender algo que merezca la pena en esta entrevista. Bastantes. Pero dime una. La que más me ha gustado es que te referirías al liderazgo como algo que viene por nuestra parte. Es decir, no depende de algo exterior, sino viene de algo interno. Primero, y esto es algo que también comparto contigo, que es el primero conocernos a nosotros mismos y por ende ser capaces de poder dar aquello que tenemos. En consecuencia, ser capaces de mejorar nuestro entorno gracias a que primero nos hemos mejorado nosotros mismos. ¿Y qué harías? Solo esta es una segunda que me permite. Sin problema. ¿Y qué harías para incrementar tu nivel de liderazgo? Practicarlo. Practicarlo, practicarlo y practicarlo. Ser capaz de poder ser consciente de aquello que hago bien y aquello que hago mal. A veces, es verdad que en ciertas ocasiones tengo como
emociones encontradas, porque al final me cuesta mucho hacer sentir mal a una persona. Pero en cambio, si yo soy consciente de que aquello que estoy diciendo no lo digo con la fe de querer hacer daño a nadie, me doy cuenta que simplemente lo que hago es intentar mejorar la situación de esa persona, habiendo detectado que a lo mejor el problema estaba en mí. No sé si me he explicado con esto. Correcto, El tema sí, es que sí. al final entiendo que en nuestra situación el único que el único que es responsable de esa situación soy yo. Y por lo tanto, tengo que dejar las emociones a un lado para entender que, dejando las emociones a un lado, lo que estoy viendo es que hay un problema. Por lo tanto, tengo que atacarlo, independientemente de qué tipo de persona o trabajador, colaborador, quien sea, haya en esa situación conmigo. Tengo que ser capaz de entender la situación, controlarla y solucionarla. Yo también he aprendido en esta reunión muchas cosas de ti, pero me ha gustado mucho una que has dicho, que es la palabra irradiar. O sea, has hablado de entrar en una sala e irradiar, y eso va mucho con los líderes, ¿no? Es decir, hacer brillar. O sea, brillar tú para hacer brillar a los demás, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que no hemos hablado en la tertulia, pero que creo que es muy importante. Es decir, pensar en cómo hacer brillar a los demás con mi luz. Correcto. Y para tanto, tienes que entrar en esa sala recargado de luz, irradiando luz para iluminar a los demás y que sean faros independientes. Cuando tú te vas, siguen dando luz, la que tú has dejado en ellos, en esa energía, ¿no? 100%. Ignacio, pues ha sido un placer. Igualmente. Espero vernos Me ha pronto. encantado. Gracias. Pues ya estamos.